Qué alegría que nos acompañen en un nuevo episodio de Educar para Transformar, un espacio pensado para reflexionar y mirar la educación con otros ojos. Yo soy Cindy y hoy los guiaré en una conversación que promete mover fibras. Queremos hablar de dos corrientes pedagógicas que, a pesar de tener varias décadas de historia, hoy más que nunca son fundamentales para comprender y transformar la educación actual: la pedagogía crítica y la pedagogía decolonial. Para desmenuzar este tema tan fascinante, me acompañan en este espacio mis queridas compañeras de la maestría, Angie, Valentina y Doralis. Bienvenidas, chicas. Hola Cindy, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Creo que hablar de educación también significa hablar del tipo de sociedad que queremos construir hoy en día. Hola a todos, es un gusto estar aquí. La verdad es que este tema me parece muy interesante porque muchas veces hablamos de innovación educativa, pero son muy pocas donde nos preguntamos si realmente estamos transformando la manera de enseñar. Hola, qué gusto acompañarlas. Yo creo que este episodio será una buena oportunidad para reflexionar sobre nuestro papel como futuros docentes y sobre la responsabilidad que tenemos de formar estudiantes críticos y comprometidos con su realidad. Precisamente esa será la pregunta que guiará toda nuestra conversación de hoy. ¿La escuela está formando personas capaces de transformar la sociedad o simplemente estudiantes que aprenden a repetir información? Creo que todos, como estudiantes o docentes, nos hemos hecho esa pregunta alguna vez. Angie, quisiera empezar contigo. Cuando escuchamos el término pedagogía crítica, muchas personas piensan que se trata simplemente de cuestionarlo todo o llevarla contraria normalmente, pero sé que vamos mucho más allá de eso. ¿Cómo podríamos explicarlo de una manera sencilla? Sí, de hecho es una confusión muy común. La pedagogía crítica no consiste en criticar por criticar. Lo que nos propone es que la educación ayude a las personas a comprender la realidad en la que viven, para que así puedan transformarla. Uno de sus principales referentes es Paulo Freire, un educador brasileño que dedicó gran parte de su vida a trabajar con comunidades que no habían tenido acceso a la educación. Freire entendía que aprender no era memorizar contenidos, sino desarrollar una conciencia crítica sobre el mundo. Eso me recuerda a una expresión muy conocida de Freire: la educación bancaria. La escuchamos constantemente en las clases, pero creo que vale la pena explicarla. Claro, de hecho, Freire utilizó esta metáfora para describir una educación en la que el profesor actúa como si fuera la única persona que posee el conocimiento. El docente habla, explica y transmite la información, mientras que el estudiante únicamente escucha, copia y memoriza. Es como si el profesor hiciera depósito de información en la mente del estudiante, igual cuando se deposita dinero en una cuenta bancaria. Y lo curioso es que, aunque este concepto fue planteado hace muchos años, todavía podemos encontrar ejemplos en muchas escuelas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto clases donde los estudiantes pasan casi toda su jornada copiando del tablero o memorizando definiciones para un examen? Exactamente. Y el problema no es aprender conceptos. El problema aparece cuando creemos que aprender significa únicamente repetir lo que otra persona dijo. En ese momento dejamos de hacer preguntas, de investigar y de construir nuestras propias ideas. Entonces podríamos decir que la pedagogía crítica busca justamente lo contrario, que es que el estudiante participe, dialogue y piense por sí mismo. Así es, Freire defendía que el conocimiento se construye mediante el diálogo entre docentes y estudiantes. Por eso afirmaba que enseñar también implica aprender. Nadie educa completamente solo y nadie aprende completamente solo. Todos aprendemos con relación con los demás y con lo que se vive en el contexto. Entonces podemos concluir que la pedagogía crítica no busca que el estudiante memorice la información, sino que participe activamente en sus aprendizajes. Pero hay otros conceptos muy importantes que siempre aparecen cuando hablamos de Paulo Freire: la praxis. Angie, ¿qué significa realmente esa palabra? Bueno, en sí la praxis es uno de los pilares de la pedagogía crítica. Freire nos explica
que no basta con reflexionar sobre la realidad, también es necesario actuar para poder transformarla. Es decir, la reflexión y la acción deben ir siempre de la mano, porque de poco sirve reconocer que existen problemas como la desigualdad, la discriminación o la exclusión si no hacemos nada para cambiarlo. Eso me parece muy interesante porque muchas veces en la universidad analizamos muchos problemas educativos, pero son pocas las veces donde pensamos qué podemos hacer realmente desde nuestra práctica docente para aportar soluciones reales. Totalmente de acuerdo con mi compañera. Por ejemplo, imaginemos que una profesora identifica que algunos niños de su salón tienen dificultades para participar porque son muy tímidos o porque vienen de contextos vulnerables. Una postura tradicional sería continuar la clase como siempre, ¿cierto? Pero desde la pedagogía crítica, esa docente reflexiona sobre la situación y busca nuevas estrategias para que todos puedan participar. Eso también es praxis. Entonces podríamos decir que enseñar no consiste únicamente en transmitir contenidos, sino en preguntarnos constantemente cómo podemos mejorar nuestra práctica. Exactamente. Y esa es la idea que se relaciona con algo que hemos estudiado en este curso. Recuerdo que uno de los artículos sobre formación en investigación pedagógica nos plantea que el maestro debe asumir una actitud investigativa permanente, reflexionando sobre lo que ocurre en el aula para poder transformar así su práctica. Es decir, investigar no es una actividad exclusiva de las universidades como creíamos, sino que también hace parte del ejercicio cotidiano del docente. En sí, esta perspectiva fortalece la idea de Freire de que enseñar implica investigar y aprender continuamente. Sí, y creo que ese punto es muy importante. Cuando un docente observa, analiza y modifica sus estrategias de enseñanza según las necesidades de sus estudiantes, esta investigación sobre su propia práctica. Eso convierte al maestro en un profesional que aprende constantemente y no en alguien que simplemente repite y repite una metodología durante toda su vida. Lo que acabas de mencionar es muy interesante, pero para quienes nos están escuchando, ¿podrías contarnos qué es la pedagogía decolonial y por qué es tan importante en la educación? Bueno, pues básicamente la pedagogía decolonial surge en América Latina como una invitación a revisar críticamente las formas en que producimos y valoramos el conocimiento. Uno de sus principales referentes es Aníbal Quijano, quien habló del concepto de colonialidad del saber. Ese nombre puede sonar un poco complejo. ¿Podrías explicarlo con un ejemplo? Claro, durante muchos años se creyó que el único conocimiento válido era el que provenía de Europa o de las ciencias tradicionales. Pero mientras tanto, los conocimientos de las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas eran consideradas menos importantes o simplemente ignoradas. La colonialidad del saber cuestiona precisamente esa idea. Nos invita a reconocer que existen muchas maneras de comprender el mundo y que todas pueden claramente aportar al aprendizaje. Y eso tiene mucho sentido si pensamos en Colombia. Somos un país con una enorme riqueza cultural. En un mismo territorio conviven comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y urbanas, cada una con sus propias formas de entender la naturaleza, la convivencia y la educación. Sin embargo, durante mucho tiempo la escuela enseñó como si todos los estudiantes estuvieran exactamente la misma historia, la misma cultura y las mismas experiencias. Eso hizo que muchos de los niños no se sintieran representados dentro del aula. Exactamente. Por eso autoras como Catherine Walsh propone una interculturalidad crítica donde el diálogo entre culturas no solo sea un discurso, sino una práctica cotidiana. Es decir, o sea, no se trata únicamente de aceptar que somos diferentes, sino que también se trata de reconocer que esas diferencias enriquecen el aprendizaje y deben tener un lugar dentro de la escuela. Entonces podríamos decir que la pedagogía decolonial busca una educación donde todos los saberes sean escuchados y valorados. Así es.
Por ejemplo, si un docente trabaja en una comunidad indígena, no debería limitarse únicamente a usar libros de texto. También puede incorporar los conocimientos ancestrales sobre el territorio, el cuidado del agua, las distintas formas tradicionales de convivencia. Eso hace que el aprendizaje sea mucho más significativo y respetuoso con la identidad de los estudiantes. Y además fortalece el sentido de pertenencia, que es muy importante. Cuando los estudiantes descubren que sus conocimientos y su cultura también tienen valor dentro de la escuela, participan con mayor seguridad y confianza. Hasta aquí hemos visto cómo la pedagogía crítica y la pedagogía decolonial coinciden en algo muy importante. Ambas buscan que la educación deje de producir desigualdades y se convierta en una herramienta para transformar la sociedad. Pero, ¿cómo podemos llevar estas ideas a la práctica dentro de nuestra aula? Esa pregunta es muy fundamental y precisamente ahí aparece otro autor muy importante para América Latina, Orlando Falsborda, creador de la investigación Acción Participativa más conocida como IAP. De hecho, he escuchado mucho ese concepto, pero a veces se piensa que solo sirve para hacer investigaciones universitarias. Es por eso que a mí me surge un interrogante. ¿Realmente puede aplicarse en una escuela? Claro que sí, Angie. De hecho, la IAP propone algo muy sencillo pero muy poderoso. Las personas no deben ser únicamente objeto de investigación, sino protagonistas en la construcción del conocimiento. ¿Qué significa? Que los estudiantes dejen de ser simples receptores de información y empiecen a participar activamente en la búsqueda de soluciones para los problemas de su comunidad. Me gusta mucho esa idea porque rompe totalmente con la imagen del profesor que siempre tiene todas las respuestas. Aquí el docente es visto más como aquel que acompaña, orienta y aprende junto con sus estudiantes. ¿Podría darnos un ejemplo? Creo que eso ayudaría a entender mejor cómo funciona. Claro. Imaginemos que en una institución educativa los estudiantes observan que cada día se desperdicia una gran cantidad de agua. Una forma tradicional de abordar el tema sería pedirles que lean un capítulo del libro sobre el cuidado del medio ambiente y luego responder un cuestionario. Pero desde la investigación a acción participativa sería diferente. Los estudiantes podrían investigar por qué ocurre ese desperdicio, entrevistar a la comunidad educativa, recoger datos, analizar las causas y finalmente diseñar una campaña para reducir el consumo de agua. En ese momento estarían investigando, trabajando en equipo y generando un cambio real en su entorno. Angie. Y es que justamente eso conecta las tres propuestas de las que hemos hablado hoy. La pedagogía crítica nos invita a cuestionar la realidad. Por otro lado, la pedagogía decolonial nos recuerda que existen diferentes formas de construir conocimiento. Y por último, la investigación acción participativa nos ofrece esa metodología para poder transformar la realidad junto con la comunidad. Claro, eso Escuchando, demuestra que aprender no siempre ocurre dentro del salón de clase. También aprendemos cuando observamos nuestro contexto, dialogamos con otras personas y buscamos soluciones a esos problemas reales. escuchándolas pienso que todas estas corrientes tienen algo en común. Ninguna entiende al estudiante como alguien pasivo. Al contrario, lo reconoce como una persona capaz de pensar, investigar y participar activamente en la construcción de una sociedad mejor. Exactamente, Cindy. Y creo que ese también es uno de los grandes retos para nosotros como futuros docentes. Muchas veces hablamos de innovación educativa pensando únicamente en nuevas tecnologías o plataformas digitales como se ve actualmente. Pero innovar también significa cambiar nuestra manera de enseñar, escuchar más a nuestros estudiantes y reconocer que ellos también tienen conocimientos y experiencias que enriquecen el aprendizaje. Eso me hizo recordar
uno de los artículos que analizamos en este curso, donde los autores explican que la formación docente no debería centrarse únicamente en aprender procedimientos o técnicas de investigación, sino que también debe ayudar al maestro a reflexionar sobre su práctica, producir esos conocimientos desde su experiencia y asumir una actitud crítica frente a los problemas educativos que se presentan. Creo que esa reflexión sigue siendo algo muy actual. Hoy los docentes enfrentamos desafíos relacionados como la diversidad cultural, la inclusión, las tecnologías, la sostenibilidad y hasta la convivencia. Es por eso que necesitamos una formación que nos permita investigar, aprender continuamente y adaptar estas estrategias según las necesidades de cada contexto. En otras palabras, ser maestro implica aprender durante toda la vida. No basta con terminar una licenciatura o una maestría. Cada grupo de estudiantes representa un nuevo reto y una nueva oportunidad para seguir creciendo como profesionales. Después de esta conversación, queda claro que la pedagogía crítica y la pedagogía decolonial no son simplemente teorías que estudiamos en la universidad. Son propuestas que nos invitan a repensar el sentido mismo de la educación. Pero antes de despedirnos, quisiera que cada una compartiera una reflexión final sobre lo que se llevan de este diálogo. Angie, ¿quieres comenzar? Claro, si algo me deja esta conversación es que entender que enseñar va más allá de transmitir conocimiento. Como docente tenemos la responsabilidad de despertar la curiosidad, promover el diálogo y ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico. Por eso Paulo Freire nos recuerda que la educación puede convertirse en una herramienta de transformación cuando dejamos de ver al estudiante como ese receptor pasivo y lo reconocemos como protagonista de su propio aprendizaje. Gracias, Angie. Valentina, ¿qué reflexión te llevas del día de hoy? Bueno, para mí realmente uno de los mayores aprendizajes fue comprender que no existe una manera universal de conocer el mundo. La pedagogía decolonial, por ejemplo, nos invita a valorar la diversidad cultural, reconocer otros saberes y construir una escuela donde todas las voces sean escuchadas. Siento que como maestras debemos aprender a enseñar desde el respeto, la inclusión, pero también desde el diálogo intercultural, porque cada estudiante llega al aula con una historia distinta y unos conocimientos que también enriquecen el proceso educativo. Qué importante eso que mencionas. Muchas gracias. Dorali, ¿y cuál sería tu reflexión? Bueno, yo me quedo con la idea de que un buen docente nunca deja de aprender. El artículo que analizamos durante el curso insiste que la investigación debe formar parte de la práctica pedagógica y no verse únicamente como un requisito académico. Cuando observamos nuestro contexto, reflexionamos sobre lo que sucede en el aula y buscamos nuevas estrategias para mejorar. Estamos construyendo conocimientos y fortaleciendo nuestra profesión docente. Esa perspectiva diálogo muy bien con la investigación acción participativa de Orlando Valls Borda y con la propuesta de Paulo Freire de unir reflexión y acción para transformar la realidad. Y creo que esa es precisamente la idea que conecta todo lo que hemos hablado hoy. La pedagogía crítica nos invita a cuestionar la realidad. La pedagogía decolonial nos enseña a reconocer la diversidad de saberes y culturas. Y la investigación-acción participativa nos muestra que el conocimiento cobra verdadero sentido cuando se construye junto con la comunidad y se orienta al resolver problemas reales. En conjunto, estas corrientes nos recuerdan que educar significa acompañar procesos de transformación de personas en la sociedad. Bueno, hemos llegado al final de este espacio de Educar para Transformar. Esperamos que esta conversación les haya permitido comprender por qué la pedagogía crítica y la pedagogía decolonial sigue siendo tan vigente en la educación inicial y actual. Cabe mencionar que como docentes tenemos el desafío de construir aulas donde el diálogo, la participación y el respeto por la diversidad sean parte de la vida cotidiana,
Y antes de despedirnos de este programa, quisiera agradecer por esta invitación. Bueno, también debemos recordar que enseñar no consiste únicamente en explicar contenido, sino en formar personas capaces de pensar, cuestionarse y actuar frente a los retos de la sociedad. Yo pues espero que esta conversación haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo fue para mí y agradezco que el motivo del espacio a reflexionar sobre la importancia de construir una educación más crítica, inclusiva y consciente de la diversidad siga presente en todos nosotros. Yo, sobre todo, nunca dejar de aprender de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades y de nuestra propia práctica docente. De verdad, gracias por esta invitación y por brindarme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes tan enriquecedor. Queremos despedirnos dejando una pregunta para todos los que nos escuchan. ¿Qué tipo de maestro o maestra queremos ser? ¿Uno que transmite información o uno que inspira a sus estudiantes a comprender, cuestionar y transformar el mundo que lo rodea? Los invitamos a seguir reflexionando sobre esta pregunta y a reconocer que cada aula puede convertirse en un espacio de diálogo, inclusión y cambio social. Muchas gracias por acompañarnos.